Bueno, muchas gracias, Carmen. Es un placer, lo primero, estar aquí moderando esta mesa y acompañado de un panel de expertos tan destacados. Bueno, el tema del panel lo ha introducido también muy bien Carmen, es sobre ciberseguridad de dispositivos IoT, que se refiere a dispositivos del Internet de las Cosas que nos rodean tanto en entornos domésticos como en entornos industriales. En entornos domésticos, incluso nos los ponemos, ¿no? Los famosos wearables que miden parámetros de salud de los usuarios, o en nuestras casas, en los electrodomésticos, también son dispositivos conectados a Internet. Y también, por supuesto, en nuestra industria, desde dispositivos médicos que hay en los hospitales al control de sistemas de control industrial que se manejan desde estos dispositivos. Y bueno, pues vamos a hablar un poco con nuestros expertos de los proyectos y las iniciativas que ellos conocen que se están desarrollando en universidades y en empresas que se dedican a la innovación en ciberseguridad de dispositivos IoT. Y también, pues por supuesto, mencionaremos un poco las claves o cómo está el estado actual de las normativas que van a afectar a estos dispositivos, que es la Ley de Ciberresiliencia, por ejemplo, que viene a introducir dentro de muy poco tiempo, unos meses, 2027, requisitos esenciales de ciberseguridad para estos dispositivos y para cualquier producto con elementos digitales, o también normativas que ya han sido traspuestas al ordenamiento jurídico español, como la Directiva Red, y estándares también que existen en este ámbito. Bueno, entonces, después de esta introducción, en primer lugar, muchas gracias. ¿Cuál consideráis, empiezo por ti, Jesús, que es el talón de Aquiles actual de la seguridad de los dispositivos y entornos IoT, y qué innovaciones de vuestra empresa o vuestro proyecto en los que estáis investigando pretenden abordar estos problemas? Y luego, por favor, continuad vosotros. Va a ser la misma pregunta para los cinco. Adelante, Jesús. Muchas gracias, Miguel. Bueno, en principio yo diría que el talón de Aquiles que puede ser es, digamos, el desconocimiento de muchas organizaciones de la cantidad de dispositivos que pueden tener conectados, la trazabilidad, si realmente cumplen o no una serie de políticas de seguridad o una normativa, es decir, toda esa vorágine que tenemos de dispositivos que muchas veces las organizaciones no se sabe que existen. Desde el proyecto que nosotros tenemos, el proyecto de Screen, de lo que se trata básicamente es de hacer un estudio de lo que es tanto de normativa como un framework metodológico para desplegar redes de ecosistemas de IoT. Y digamos que el punto principal es el desarrollo de un laboratorio virtual donde se puedan implementar tanto dispositivos IoT como se puedan implementar escenarios, donde se puedan simular ataques, mecanismos de mitigación y monitorizar, por supuesto, todo eso para luego poderlos pasar a un entorno real como tal. Muy bien. Bueno, en mi caso me permitiría destacar dos cuestiones, ¿no? En primer lugar, el factor humano, que creo que como en tantos otros ámbitos de la ciberseguridad siempre está presente, ¿no? Lo que observamos y lo que nos indican estudios es que existe un cierto abandono, podríamos considerar, de muchos de estos dispositivos, ¿no? No se les presta la suficiente atención desde el punto de vista de su protección. Configuraciones por defecto, contraseñas por defecto, falta de actualizaciones, entonces eso, quieras que no, incrementa el riesgo respecto a otro tipo de sistemas. Y por otra parte también, creo que por la propia naturaleza de los dispositivos, en muchas ocasiones están sobreexpuestos comparados con otros recursos, otros activos digitales, o con unas infraestructuras menos seguras. Me refiero, por ejemplo, a ámbitos como el rural, el agrícola, en el que nosotros tenemos una parte de nuestro proyecto, en el que los dispositivos están más expuestos. Como para casi todo hay soluciones, ¿no? Nosotros, en el caso de la Universidad de Burgos, con el proyecto estratégico que estamos desarrollando gracias a la financiación de INCIBE, en esa convocatoria de proyectos estratégicos, incorpora numerosas actuaciones de índole muy diversa, desde investigación más básica, transferencia de conocimiento, formación, etcétera, ¿no? En cuanto a lo primero, podría destacar un proyecto que estamos desarrollando de ciencia ciudadana, orientado no solo a concienciar desde el punto de vista de la necesaria protección de los dispositivos en el ámbito doméstico, sino también para dotar a la ciudadanía de elementos que permitan proteger estos dispositivos e incluso participar o colaborar con nosotros dentro de ese paradigma de ciencia ciudadana. Y en cuanto al otro ámbito, ya sin entrar mucho en detalles técnicos, ¿no? Y desde la parte de inteligencia artificial que nos corresponde, que luego también abundaremos en ella, hasta donde alcance el tiempo, hay recursos propios de ese campo que se adaptan
adaptan muy bien precisamente esa naturaleza de los dispositivos IoT, naturaleza distribuida, con fuertes restricciones para la compartición de datos, cada vez más crecientes, y paradigmas como es el aprendizaje federado, que estamos utilizando en este proyecto, pues encaja muy bien precisamente para compartir ese conocimiento aislado de cada uno de los dispositivos respecto a nuevas amenazas, por ejemplo, integrándolas en un mismo elemento que enriquezca toda la red de dispositivos. Bueno, en mi opinión, yo creo que el talón de Aquiles es doble. Por un lado tenemos la fragmentación y, por otro lado, y de manera muy complementaria, la dependencia tecnológica, ¿no? Ya sabemos que tenemos en el mundo millones de dispositivos de diferentes fabricantes, con protocolos incompatibles y, al final, bueno, pues con unos niveles de seguridad muy dispares e incluso en ocasiones incompatibles entre sí, ¿no? Yo creo que este ecosistema tan heterogéneo genera una falta de visibilidad, de control y de capacidad de respuesta, lo que nos dificulta en todas las ocasiones posibles proteger nuestros entornos más críticos, ¿no? Y yo creo que a ello se le suma la alta dependencia tecnológica por parte de las propias tecnologías, de los componentes y de los proveedores externos, ¿no? Que bueno, muchas veces están muy limitados en verificar su propia seguridad o el mantenimiento. Desde mi organización, desde TRC, consideramos que la solución pasa por la soberanía tecnológica. Y afrontamos este doble reto del IoT con una convicción muy clara, y es que la seguridad del país no puede depender de terceros. ¿Y esto en qué se traduce? Bueno, pues se traduce en que mientras muchos intentan integrar soluciones foráneas, nosotros desarrollamos tecnología nacional, soberana. Y lo hacemos con una única misión, que es la de proteger las infraestructuras desde dentro, con conocimiento del entorno y del riesgo que conlleva. Entonces, bueno, pues por mencionaros, al final nuestra innovación se materializa en eso, en soluciones concretas a través de la tecnología soberana, que son capaces de combinar diferentes estrategias avanzadas, como pueden ser la ciberinteligencia, la detección temprana, comportamientos anómalos y, sobre todo, la capacidad de respuesta automatizada, ¿no? Que yo creo que es lo que verdaderamente aporta una seguridad integral. Y, bueno, ya lo estamos viendo puesto en marcha en fronteras, en sanidad pública e incluso en entornos rurales conectados, entre otros ámbitos. Bien. Yo, como complemento a mis compañeros, nosotros abordamos el talón de Aquiles en el peor de los escenarios, asumiendo que se ha llevado un proceso de ingeniería correcto, los productos han sido desplegados, incluso en esas condiciones se pueden producir anomalías y ataques. Entonces, desde ese punto de vista, lo que hemos hecho en el proyecto que estamos trabajando es un despliegue en diferentes capas de modelos de inteligencia artificial que entienden diferentes lenguajes y diferentes capas del comportamiento de un elemento, tanto del elemento como de la interacción del resto de los elementos. Y, por otro lado, hemos hecho una disociación de lo que es la anomalía de lo que es la clasificación de la amenaza. Y ahí lo que hemos podido detectar, incluso en casos reales, es que un error en un cliente-servidor, que no era un ataque, su comportamiento era como un DOS, y los sistemas de clasificación han dicho, te pareces mucho a un DOS. Y efectivamente había un pico de tráfico que se correspondía con eso. Entonces, en el proyecto se ha abordado el tratar con múltiples modelos de inteligencia artificial, pero en diferentes capas que entienden diferentes lenguajes, y todo eso lo hemos integrado. Además de eso, lo que hemos hecho es una detección de la propia actividad de cada uno de los elementos que conforman, por ejemplo, un sistema de control industrial. Sí, bueno, aquí en principio, desde MTP, estamos de acuerdo con lo que habéis comentado, que el talón de Aquiles, digamos, es la gran diversidad de unidades, de fabricantes, y entonces a la hora de generar estas redes, pues hay un grado de dificultad alto, ¿no? Pero me gustaría, antes de meterme en eso, indicar un mini talón de Aquiles, ¿no? Desde el punto de vista de software, que es el Security by Design, es decir, el pensar, el diseñar los sistemas desde el principio, desde los requisitos, pensando en la ciberseguridad. Y además teniendo en cuenta ahora la CRA, la Cyber Act, pues con más razón todavía. Y luego ya, respecto a lo que es el talón de Aquiles de la gran diversidad de fabricantes, en MTP hace 4 años ya nos planteamos un proyecto que hemos terminado ahora,
en donde hemos diseñado una unidad inalámbrica de ciberseguridad para que forme parte de lo que es una red IoT. Esta es una unidad que lleva un componente hardware que permite ejecutar modelos tanto de Machine Learning como de Deep Learning para la identificación de ciberataques dentro de una red IoT desde dentro de la propia red, porque realmente los ciberataques se suelen, digamos, detectar desde fuera, ¿no? Entonces es desde la propia red. Entonces ahí consideramos, bueno, pues que estamos ahí haciendo un aporte importante pues para solucionar y atacar estos ataques de ciberseguridad. Pues muchas gracias. Bueno, algunos ya lo habéis adelantado, pero incidiendo un poco más en las amenazas, ¿no? Pues, ¿qué enfoques creéis que tienen ahora mismo más éxito en vuestros proyectos o lo que estáis viendo desde la investigación? Para proteger estos dispositivos y entornos IoT frente a nuevas amenazas que bueno, pues cada vez son más sofisticadas, integran capacidades de inteligencia artificial, etcétera. Así que bueno. Evidentemente enfoques actuales podemos tener modelos de confianza cero, segmentación de redes, autenticación robusta, análisis de monitorización continua de patrones a partir de inteligencia artificial, entre otras. Todos estos, digamos, estas tendencias, cuando se ponen un modelo multicapa, lo que hacen es ayudar a esa gestión de riesgos y de vulnerabilidades, por supuesto. Análisis de endpoints también, securización de esos endpoints. Desde el proyecto que nosotros tenemos con INCIBE, el proyecto estratégico, basamos todo en tres pilares. El primero de ellos sería la monitorización continua, ¿vale? Ya que como es virtualizado no hace falta instalar ningún tipo de software en los dispositivos, se virtualizan y se monitoriza de forma continua todo el comportamiento de la red, tanto las interacciones, ataques, etcétera. Luego, por supuesto, un análisis de patrones a través de inteligencia artificial, detectar esos determinados patrones en función del tráfico de red y del comportamiento que tengan, y luego evidentemente digamos, se permite que puedan ser desplegados también en entornos SOC que ya existen. Al ser un laboratorio virtualizado podemos coger ese entorno existente, virtualizarlo, poderlo desplegar como un escenario y ver el comportamiento. Entonces creemos que es una cosa importante de cara a no tener que poder instalar firmware o cualquier otro tipo de software en los dispositivos como tal. Muchas gracias. Bueno, en nuestro caso, como en el caso de algunos de los otros ponentes, estamos abordando esta problemática con los recursos que la inteligencia artificial nos proporciona, ¿no? En nuestro caso específicamente, quiero decir que el proyecto estratégico nuestro está centrado en la aplicación de inteligencia artificial para securización de dispositivos IoT. Son múltiples las líneas de trabajo que tenemos abiertas, casi todas ellas con algún resultado reseñable, pero yo iría sobre todo a la adaptación del caso, ¿no? Quiere decir que disponemos de muchos recursos hoy en día, soluciones muy innovadoras en el campo, pero no siempre dan los mejores resultados para cada caso, ¿no? Creo que es algo en lo que esa tentación en la que estamos cayendo, ¿no? De que, bueno, todo lleva IA, sí, pero con sentido, ¿no? Y con el sentido que tenga que tener. Tenemos modelos que tienen décadas de antigüedad y que todavía resuelven mejor algunos problemas que otros modelos más recientes, ¿no? Ahí yo rompería una lanza a favor, entonces, de ese uso exhaustivo, serio de la inteligencia artificial para la resolución de distintas problemáticas. Combinado además no solo con los modelos, sino otras muchas técnicas o recursos de los que disponemos en el campo de la inteligencia artificial, la ciencia de datos, para mejorar nuestros datos, ¿no? Es una problemática que tenemos habitualmente. En este campo, además, con unas connotaciones que no tienen otros, ¿no? Desde el punto de vista del balanceo de clases, de representatividad de tráfico, ataques, vulnerabilidades, etcétera. Ahí también disponemos de técnicas y de recursos que nos permiten mejorar nuestros datos para mejorar los resultados de nuestros modelos de inteligencia artificial. Me parece que esa consideración del pipeline completo, podríamos denominar, ¿no? Para esa analítica de datos es importante y, bueno, pues estamos sacando algún resultado interesante en todos ellos, ¿no? Como digo, yendo a cada caso, a cada dato, a cada situación que queremos identificar y ahí haciendo pues, un análisis un poco serio, exhaustivo de qué es lo que mejor puede funcionar. Bueno, pues en mi opinión, yo creo que lo que verdaderamente está marcando la diferencia no son las soluciones aisladas, sino, como he mencionado antes, tomar sistemas o enfoques integrados, ¿no? En los que exista una verdadera convergencia entre detección temprana y avanzada, entre ciberinteligencia y, por supuesto, la automatización de la respuesta. Porque yo creo que no basta solo con proteger, segmentar y monitorizar, ¿no? Ahora la clave está en anticiparse.
Y creo que estamos viendo en el panorama un gran avance en las plataformas XDR y, por supuesto, en las plataformas de IoT basadas en inteligencia artificial, ¿no? Que son capaces de analizar, como sabemos, grandes volúmenes de tráfico y detectar anomalías de manera muy ágil. También creo que están ganando bastante peso las arquitecturas de Zero Trust, también adaptadas al IoT, en las que somos capaces de detectar comportamientos y pues agilizar al final nuestra detección y respuesta, y sabemos que cada dispositivo debe autenticarse y validarse continuamente, ¿no? Yo creo que esto reduce significativamente la superficie de exposición. Por supuesto, me gustaría hablaros del enfoque del que yo vengo, de la ciberinteligencia, ¿no? Ya sabéis que es la capacidad de anticipar las amenazas antes de que impacten. Y, en conclusión, yo creo que todos estos tipos de estrategias están siendo reforzadas por la capacidad de respuesta que hoy en día nos ofrecen nuestros SOCs, ¿no? Primordialmente, se están reduciendo exponencialmente los tiempos entre detección y contención. Y, al fin y al cabo, yo creo que ese verdadero enfoque y sistemas integrales son lo que están aportando la protección hoy en día. Bien, en nuestro caso hemos abordado lo que se llaman estrategias complejas de ataque de acuerdo a lo que especifica Mitre Attack. Mitre Attack especifica una serie de etapas. En esas etapas está el acceso inicial, la consecución de privilegios, escalado, movimiento lateral. Teniendo en cuenta eso, hay cosas que se pueden observar en la red y cosas que se pueden observar en el host. Entonces, lo que hacemos es desplegar modelos, unos en la red, otros en el host, y otros modelos que lo que vigilan es el propio modelo de Mitre. Entonces, con el propio modelo de Mitre, sabemos que si se han producido 3 etapas, conocemos la probabilidad de cuál va a ser el siguiente movimiento. Entonces, en base a esos modelos de inteligencia artificial que por separado van recogiendo inteligencia, como ha dicho mi compañera, al final es posible predecir cuál va a ser el siguiente movimiento, o por lo menos nos puede dar una probabilidad más o menos alta. Y ahí es donde intervienen los equipos de SOC. Nosotros desde MTP digamos que tenemos 2 enfoques, o quiero resaltar 2 enfoques. Uno es la parte del análisis del comportamiento, basado evidentemente en Machine Learning, en donde básicamente se analiza el flujo de información, se establecen patrones y entonces cuando hay un flujo de información no habitual, pues entonces digamos que salta ese warning, ¿no? Aquí, digamos, el kit de la cuestión está, y enlazándolo con la unidad inalámbrica de ciberseguridad que comenté antes, es la capacidad de ejecutar estos análisis de comportamiento desde dentro de la propia red. Y luego, por otro lado, tenemos también lo que es la gestión de identidades, ¿no? Ahí, digamos que nos tiramos a la piscina y entonces, basándonos en blockchain, pues el implementar una gestión de identidades basada en lo que es la autosoberana, ¿no? Identidad autosoberanía. Entonces, pues ahí conseguimos al final un prototipo que es una forma de gestionar las identidades de las unidades que forman parte de la red. Fenomenal. Pues nada, también lo habéis comentado, pero por concretar un poco más, ¿algún ejemplo de caso de éxito concreto que podáis darnos para este campo, pues en lo que sea, en entorno industrial, sanitario, doméstico, que podáis describirme rápidamente? Nosotros, caso de éxito como tal, desde ahora mismo no tenemos esa implantación. De hecho, estamos en camino a llegar a un nivel de TRL5 ya en producción dentro de lo que viene siendo con entidades o empresas. Sí que es cierto que nuestro proyecto, nuestro laboratorio, admite el despliegue de diferentes escenarios virtuales. Tenemos un conjunto de escenarios virtuales en entorno sanitario, en entorno industrial, a nivel, por ejemplo, de electricidad, de agua. En entorno sanitario, pues dispositivos de IoT que puedan medir presión arterial, puedan medir pulsaciones, temperatura, etcétera. Esos entornos, digamos que lo que hacemos es atacarlos como tal, ver el comportamiento de esos sensores y desplegar también esos mecanismos de mitigación y ver también el comportamiento dentro de lo que es la plataforma de nuestro entorno controlado. La idea que tenemos es ahora pasar al siguiente nivel, a un TRL5, y ya desplegarlo con
no en dispositivos como tal, pero sí en escenarios reales y ver el comportamiento que tiene. Ese es el paso en el que estamos ahora. Bueno, interesantísimo, la verdad. A pesar de que, bueno, TRL, para quien no lo conozca, es el nivel de madurez tecnológica. Claro, los compañeros de las universidades, pues digamos que tienen estadios más bajos, ¿no? TRL es 3, 4, y luego pues los compañeros de las empresas están trabajando ya sobre TRLs previos a comercialización, que es decir, de 5, 6, 7, 8, y el objetivo final en aquellos casos es pues comercializar un producto, ¿no? Y en este caso pues son más proyectos de I+D. Pues adelante, Álvaro, por favor. Bueno, pues en nuestro caso, desde la Universidad de Burgos, me gustaría destacar un recurso que estamos generando y creo que bastante diferenciador, ¿no? Tenemos algunas otras soluciones interesantes, pero este creo que es bastante innovador en ese sentido. Se trata de un demostrador para uno de los ámbitos en los cuales se centra nuestro proyecto, es el ámbito agrícola y más concretamente para viticultura. Estamos construyendo un demostrador para viñedo que incorpora la sensórica y la tecnología habitual que incorporan las bodegas más punteras a día de hoy en nuestro país y en el extranjero, y lo estamos combinando además con otra serie de recursos, no solo para la detección de las vulnerabilidades, etcétera, dentro de un poco esta línea de lo que veníamos comentando, sino también con una componente orientada a formación, sensibilización, divulgación interesante, combinándolo con realidad aumentada. Es algo que desde nuestro punto de vista siempre nos cuesta, ¿no? Quizás no en estos foros, en estos ámbitos, pero cuando nos dicen, bueno, ¿y cómo lo pintamos? ¿Cómo pintamos la ciberseguridad? ¿Cómo lo representamos? ¿Cómo enseñamos ciberseguridad? ¿No? ¿Cómo concienciamos sobre esto a incluso personal técnico de otros ámbitos, pero que no es su ámbito competencial, la ciberseguridad? Precisamente este demostrador nos va a permitir esto, añadir sobre el sistema ciberfísico que estamos construyendo esa componente casi didáctica, podríamos decir, ¿no? Mediante esa realidad aumentada en el propio demostrador que nos permita pues trabajar en esos otros ámbitos de sensibilización, concienciación y formación. Bueno, pues por mi parte, hablando de TRC, me gustaría mencionaros un par de proyectos. El primero es en el que tengo el placer de colaborar junto con INCIBE, que se trata de SINA. SINA es un proyecto que se encuentra en fase de desarrollo y se tratará de una solución que, como he mencionado ya en diversas ocasiones, tratará de combinar diferentes estrategias avanzadas como son la inteligencia de amenazas, los modelos de inferencia basados en inteligencia artificial y, por supuesto, eficientando todo el procesamiento de la información a través de la aceleración del hardware, nos va a permitir obtener la predictibilidad de las amenazas a las que se enfrenta el sector sanitario. Asimismo, también me gustaría mencionar que, bueno, TRC seguramente que muchos de vosotros lo conoceréis, ¿no? Por ser pionero en el sector de la defensa. Tenemos soluciones que tratan de plataformas IoT soberanas que al fin y al cabo se dedican a lo más esencial, lo más importante, tratar de securizar la información más sensible y más crítica en sistemas que se encuentran desplegados en entornos complejos, ¿no? Al fin y al cabo yo aquí solo quiero destacar que se tratan de proyectos que ya están puestos en marcha y que demuestran que la tecnología soberana no es una aspiración, sino que es una capacidad operativa y escalable. En nuestro caso, por ejemplo, destacaría dentro de los proyectos de INCIBE, por ejemplo, Helion o Factra, sector energético, fabricación, incluso química. Y lo que hicimos en unas situaciones, desde servicios profesionales, se detectó un problema en una instalación real, se capturó el tráfico y el tráfico de incidencia. Entonces, para realmente evaluar esto de una forma muy objetiva, se ocultó al equipo de inteligencia artificial si ocurría algo o no ocurría. Entonces, se le entregó todo y se observó a ver si realmente la tecnología era capaz de detectarlo. Y, efectivamente, sin que ellos pudiesen saber si ocurría algo o no, los sistemas de inteligencia artificial, de forma coordinada, levantaron la mano y dijeron, vemos algo raro y con este nivel de probabilidad y entre estos dos elementos en particular. Entonces, eso nos dio pie a pensar que ya estamos alcanzando niveles de madurez bastante altos en situaciones reales, con incidentes reales. En nuestro caso, bueno, pues mencionar el proyecto 62T, que es del CPP4. Ahí estamos en UTE con otra empresa, que es Amplia, y está orientado dentro de lo que es el ámbito de la ciberseguridad industrial, en donde estamos implementando dentro de lo que es el framework OpenGate de nuestro socio Amplia, mecanismos basados en inteligencia artificial
para la identificación de ciberataques tanto a nivel de red como a nivel de nodo. Este framework de Amplia es OpenGate, está implantado ya en varios países y está manejando bueno, pues decenas de miles de nodos. Este proyecto lo terminaremos el año que viene con un TRL7 en línea con lo que han comentado los compañeros. Y, bueno, pues de momento este proyecto, además de estas líneas, tiene otras líneas que son complementarias que yo creo que no está de más mencionarlas, como por ejemplo la detección de deepfakes, porque esto los usuarios de este proyecto son dos empresas industriales en donde también tienen que proteger el tema de los escenarios donde se mueven los empleados y pues para hacer fotos y que no sean manipuladas. Y si son manipuladas, tener la capacidad de poderlo identificar. Pues fenomenal. Voy a cambiar un poco ahora a tema normativa, ¿no? Porque es algo que mencioné al principio que nos va a afectar para vosotros, algunos más y otros menos. Pues bueno, está la CRA ya, la Ley de Ciberresiliencia, aprobada desde diciembre de 2024, que bueno, viene a establecer, como decía, unos requisitos esenciales de ciberseguridad que van a tener que cumplir cualquier producto con elementos digitales que se vaya a comercializar en la Unión Europea. Además de esto, tenemos la Directiva Red, que es la precursora desde hace unos años y ya está traspuesta al ordenamiento español. Aparte de esto, tenemos pues distintos estándares que aplican a la ciberseguridad de IoT o de consumidor, industrial, pues la normativa ETSI 303-645, los estándares IOC 62443, etcétera. Entonces, bueno, si los que lo conozcáis, ¿no? Que algunos no trabajáis a lo mejor mucho con estos productos y el diseño de estos requisitos, la implementación de estos requisitos de ciberseguridad, ¿qué fortalezas encontráis en estos nuevos estándares, en los que tenemos ahora? ¿En qué creéis que se debe continuar de lo que se establece en estos estándares? Si me podéis, aunque sea brevemente, dar una pincelada de vuestra postura. Sí, no, yo muy brevemente, una pincelada. Una de las actividades que nosotros tenemos en el propio proyecto, como no puede ser de otra manera, es el estudio de la normativa existente, la CRA, y bueno, luego una serie de estándares, tanto a nivel europeo como a nivel mundial. Entonces, fortalezas, pues yo creo que todo lo que dicen esos estándares, evidentemente lo suyo es seguir esas líneas. A veces no se pueden conseguir todo, pero bueno, la idea es seguir esas líneas porque están hechos para algo desde nuestro punto de vista. ¿Cuál sería a lo mejor quizá los aspectos que yo mantendría? Bueno, pues tener claro que siempre la seguridad hay que implementarla o tener esos requisitos desde la propia fase de diseño, que es uno de las directrices que dicen estas normativas, tanto de consumo como industrial, y luego que evidentemente cualquier dispositivo pues pueda ser identificado, monitorizado y actualizado de forma segura, su firmware. Pues, bueno, yo me sumo a tus palabras. Yo creo que es un punto fundamental el tema de introducir la ciberseguridad desde la fase del diseño, pero a mí aquí me gustaría mencionar algo más sencillo que yo creo que entendemos todos, ¿no? Y es que al fin y al cabo la normativa pues no solo introduce esa base común de requisitos mínimos que debemos aplicar, ¿no? Y que se pueden ser mantenibles a lo largo de todo el mundo IoT. Para mí, la principal fortaleza, y vengo de otro ámbito, ya lo sabéis, vengo de la ciberinteligencia, es que hablan un lenguaje común. Al final son un estándar y creo que sirven a organizaciones de cualquier tipo de perfil, incluso aquellas no tan vinculadas a la ciberseguridad, a tener en conjunto y poder adoptar un conjunto de buenas prácticas, de guías de referencia y al final tener una base mínima de conocimientos que les ayuden a reforzar su camino hacia la ciberresiliencia, ¿no? Al fin y al cabo, en mi organización consideramos que esa armonización de la normativa debe de ir de la mano con la soberanía tecnológica, como os he mencionado anteriormente, ¿no? Y yo creo que es muy importante señalar que la normativa, al fin y al cabo, es el marco, pero yo creo que la herramienta y la clave para poner en valor y garantizar una protección real es a través de la soberanía tecnológica, de nuestras propias tecnologías. Bueno, igual me voy a extender un poco más. El ámbito de trabajo de Titanium son los sistemas de control industrial, cualquier instalación industrial, y nos afecta directamente la 62443.
Esta normativa, la 62443, aborda los sistemas de control industrial, se realiza una cualificación donde uno se para en zonas, realizada esa cualificación se hereda por un producto y lo que hay que hacer es que este producto cumpla. El cumplimiento de este producto, de acuerdo a la norma, que estaría en la sección 62443-4-1, 62443-4-2, especifica cómo hay que hacer y qué hay que hacer. ¿Y cómo enlazamos esto con la CRA? Pues resulta que del ciclo de vida de desarrollo de un producto, lo que ha hecho la CRA es coger las etapas más pragmáticas para el desarrollo de producto, digamos, para el usuario convencional. Lo que es, por ejemplo, la gestión de vulnerabilidades, el desarrollo y el diseño de productos industriales, te obliga a que haya un atestado de 0 vulnerabilidades antes de ir a mercado. Pero cuando está en mercado hay dos procesos fundamentales, lo que es la gestión de vulnerabilidades y la gestión de actualizaciones. El último de ellos es el de commissioning. ¿Qué es lo que hace la CRA? Se coge también esas partes. Entonces, aquellas industrias que estén trabajando en 62443, cumplir con CRA les resultará más o menos natural. Los que no estén en industria y la primera vez que vean CRA, pues probablemente les suponga un esfuerzo. Entonces, desde ese punto de vista, la 62443, como has mencionado, sí que te da unas buenas pautas. ¿En qué? Procesos de gestión independientes de producto y procesos de gestión que abordan el diseño de un producto particular. Diseño, especificaciones, arquitectura, implementación segura, verificación, validación, actualizaciones, mantenimiento y decommissioning. Todo eso está especificado en la norma. La dificultad está para las ingenierías que tienen que abordar esto es que vayan de la mano de alguien, porque si no suele ser un proceso bastante grande. Entonces, hay que ir aplicándolo de forma progresiva y con un poco de sentido común, porque realmente las industrias les cuesta mucho ir poco a poco integrando todos esos procesos. Nosotros en concreto estamos en el proyecto SECUBE, que es del CPP3, del vehículo conectado, y ahí en concreto estamos pues aplicando la 62443, 4.1 y 4.2. Ahí nosotros estamos desarrollando lo que es un banco de pruebas de ciberseguridad para los vehículos, es decir, es una herramienta que no va a estar a bordo del coche, sino que está fuera, ¿no? Que entraría dentro de lo que es la caja que ha comentado el compañero de validación, y aun eso, bueno, pues tenemos que cumplir ciertas partes de esa norma si finalmente queremos certificar este sistema para comercializarlo. Es decir, que nuestra idea es que una vez que terminemos el proyecto en el TRL7, para llegar al TRL9, bueno, pues sería con la certificación de nuestro sistema para que se pueda utilizar comercialmente. Pues, y en la otra cara de la moneda, ahora que sabemos un poco las fortalezas, la CRA ahora mismo, como decía, está aprobada hace un año, prácticamente en diciembre de 2024, pero su obligatoriedad, digamos que va a ser a partir de 2027. Se están desarrollando ahora mismo los estándares, ¿no? Por parte de los organismos de estandarización y normalización. Entonces, bueno, en vuestra experiencia, ¿qué debilidades o qué, digamos, gaps tienen que cubrir también en estas estandarizaciones que no estuvieran en el estado actual o que la CRA consideráis que ha dejado sin cubrir? Si me podéis dar también una mínima pincelada o... Sí, también brevemente, desde mi punto de vista, yo no hablaría de corregir o de decir qué puntos a corregir o puntos, sino puntos a tener en cuenta. Básicamente, muchas veces no se tienen claras responsabilidades a la hora de actualizar o de esa gestión de riesgos, si es del fabricante, si es de la persona que consume o del usuario final o de la persona intermedia. Entonces, a lo mejor la CRA sí que tendría que clarificar directamente esa responsabilidad sobre la normativa, sobre quién recae en ese aspecto. Y luego también, evidentemente, el contexto de los dispositivos, o sea, la criticidad de los dispositivos. Yo creo que no puede tener una misma exigencia un dispositivo que no es crítico a un dispositivo que sí es crítico. Es complicado hacer la diferenciación, pero bueno, quizá que sí que se podría mejorar en ese aspecto y diferenciar dispositivos críticos como tal de dispositivos no críticos.
Pues Marina, por favor. Bueno, yo en mi opinión considero que del mismo modo no tenemos que hablar de puntos a corregir, ¿no? Sino tenemos que hablar de intentar adoptar un enfoque más dinámico, más flexible, ¿no? En cuanto a la normativa, más acorde yo creo que al siglo XXI. Y es que yo considero que la normativa pone especial énfasis en lograr obtener una certificación formal, única y repetible en el tiempo. Pero, sin embargo, y es mi opinión, considero que no garantiza una verificación real ni un control continuo de las medidas de seguridad, ¿no? Yo creo que debemos de avanzar hacia un enfoque con estándares más flexibles, que sean capaces, pues lo estamos hablando en esta ponencia, ¿no? Nos encontramos ante el reto del IoT fragmentado, con nuevas amenazas emergentes, con técnicas por parte de los actores de amenazas cada vez más sofisticadas, incluso con ciclos de actualización cortos, y que debe ser aplicado en cualquier tipo de entorno híbrido, IT, OT, IoT. Y yo creo que, por ejemplo, un ejemplo lo estamos viendo en el sector sanitario, ¿no? Que sé que algunos de por aquí saben bastante. Al final tenemos un montón de dispositivos médicos conectados que siempre, en mi opinión, están obligados a pasar por controles constantes y por actualizaciones. Creo que esto no es mantenible. Al menos considero que es muy difícil conseguir solamente la certificación, ponerle el lazo y no garantizar durante toda la vida útil de los sistemas, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el punto, no hablar de puntos a corregir, sino de adaptabilidad. Bueno, por complementar un poco, dada la relación que hay entre CRA y 62443, procesos que tengamos en 62443 que podamos, digamos, mover a la CRA siempre van a ser positivos, porque en un campo siempre vamos a tener muchas más exigencias. Hay que pensar que la 62443 tiene 7 grupos de requisitos fundamentales. La CRA no establece tantos requisitos. Entonces, todo lo que podamos trasladar siempre es beneficioso, pero hay que ponerse en el otro lado, el que fabrica. Para el que fabrica esto supone un esfuerzo muy grande de ingeniería, de procesos, de personas. Y después hay otro aspecto. De acuerdo a normativa, por ejemplo, la 62443 a nivel de producto obliga a que un pentest lo haga otra organización. No lo puede hacer la misma organización. Entonces, ya estás exigiéndole a un fabricante que igual está arrancando tener que contratar a un tercero. Entonces, supone un esfuerzo, siempre es mejorable y es mejorable además heredándolo, ¿no?, de otras que existen. Y por otro lado, como has comentado, tiene que haber una actualización continua, porque el nivel de amenaza va aumentando y a pesar de que es suficientemente genérico, eso tiene que ir evolucionando, tiene que ir madurando. En línea con el tema de la actualización, pues para nosotros, o sea, corregir, tendría que ser un requisito indispensable que el software se pueda actualizar, porque no solo es desplegar y ya está. Luego hay que actualizar y entonces ahí, pues, por ejemplo, si nos vamos al sector de automoción, pues en la R155 está el Over-the-Air Programming, que por ejemplo está implementado en Tesla, pero no es un requisito de obligado cumplimiento. Entonces, desde nuestro punto de vista, eso pues debería serlo, ¿no? Y luego, bueno, pues también en línea con esto, en cuanto a lo que son las actualizaciones esas del software, y esto ya más desde el punto de vista del software, la otra cuestión que hay que tener muy presente es cuando uno genera el software, vas a utilizar librerías de terceros. Entonces, te tienes que asegurar que esas librerías de terceros no son vulnerables. O si lo son, que seas consciente para ponerle mecanismos para que no te revienten las vulnerabilidades. Pues muchas gracias. Nos hemos quedado ya sin tiempo, pero bueno, por cerrar el panel, a ver si me podéis dar en pocas palabras un consejo que le daríais a organizaciones, a desarrolladores que están empezando a desarrollar dispositivos o soluciones de ciberseguridad en redes IoT o en entornos IoT. ¿Qué consejo les podríais dar en un entorno cada vez más exigente? Muy sencillo, que sigan la normativa vigente. Digamos que sería la cosa más sencilla. Evidentemente, dentro de la norma es donde está prácticamente que alguien ha pensado cómo deberían de ser las cosas y tiene que ser dinámica, se va actualizando. Entonces, yo creo que sería el mejor consejo que se le podría dar.
Bueno, yo plantearía la colaboración, animaría a buscar colaboración también con las universidades, ¿no? Comentabas precisamente con los niveles de madurez tecnológica, aunque los que estamos no solo en inteligencia artificial, sino en investigación aplicada, estamos quizás un poquito más cercanos, todavía queda mucha distancia, ¿no? Habitualmente yo creo que no se percibe en las universidades públicas de este país, contando con recursos yendo de la mano con INCIBE y demás, no se lo percibe como sitios a los que acudir en busca de conocimiento, de innovación. Animaría a ello, simplemente. Bueno, yo os daría 3 consejos principales. Empezad por lo esencial, visibilidad y control, porque no se puede proteger lo que no se conoce. En segundo lugar, integrar la seguridad desde el diseño, porque la ciberseguridad no se añade, se construye. Y en tercer lugar, apostad por la tecnología soberana, porque cuando la seguridad es una prioridad, tener un producto propio no es un lujo, es una ventaja competitiva. Y yo creo que en IoT la seguridad no es un destino, es un compromiso continuo. Y visibilidad, diseño y soberanía son la brújula para liderar el futuro con confianza. Bueno, casi repitiéndome un poco. Yo lo abordaría en base a una normativa, pero también de una forma progresiva, con bastante sentido común, sobre todo porque el esfuerzo de ingeniería es bastante grande. Ya la propia normativa te establece una serie de etapas de haz un diseño seguro, pero no lo puedes validar tú, lo tiene que validar otra persona. Entonces tienes que ir progresivamente aprendiendo a introducir la seguridad y al mismo tiempo ir incorporando tecnologías de seguridad. No porque hayas introducido una biblioteca o un componente, tu producto es seguro. No va de eso. La propia normativa además te dice que esto es un proceso, no es un producto. Entonces vas a tener que vivir con eso mucho tiempo. Entonces tienes que ir incorporándolo poco a poco. Bueno, pues igual que los compañeros, o sea, el shift left, es decir, desde el principio pensar en los requisitos de ciberseguridad e implementarlo a lo largo de todo el ciclo de vida con metodologías ágiles. Y luego, por otro lado, también pensando desde el diseño y desde el principio, IA hay que meter sí o sí modelos predictivos pues para identificar patrones, para identificar ciberataques, porque los que están ahí fuera ya la usan para atacarnos. Así que la forma de defendernos es pues implementando mecanismos por lo menos tan buenos como los de fuera, aunque siempre los de fuera, por desgracia, nos llevan la delantera. Pues muchísimas gracias a todos, yo creo que interesantísimo y nada, espero poder seguir escuchando de vuestros proyectos el año que viene y un placer estar aquí. Muchas gracias. Gracias.